a todas y todos quienes nos acompañan en este Facebook Live, donde reflexionaremos sobre cómo mantener el equilibrio entre aprovechar las ventajas de la tecnología, estableciendo límites, y el desarrollo armónico entre las distintas esferas de la vida humana. Para comenzar, quisiera preguntarles, ¿cuántas horas al día pasan en su celular y en su computadora? ¿1 hora? ¿De 2 a 3 horas? ¿Más de 5? Bueno, si pasan más de 4 horas al día, probablemente seamos adictos a la tecnología. Pero para saber más, quédense con nosotros. Mi nombre es Julieta Mendoza y les doy la más cordial bienvenida. Saludamos con gusto al auditorio que nos ve desde el perfil de la Coordinación General Aprende MX. También estamos en transmisión simultánea en México X, el grupo Facebook Docentes Aprende 2.0 y Televisión Educativa. Muchas gracias por acompañarnos. A lo largo de este webinar reflexionaremos sobre qué es la tecnología adictiva, signos de adicción, cómo lograr desengancharnos y la identidad digital. Para abordar este tema nos acompaña la doctora Rubicelia Valencia Ortiz. Rubicelia, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. La más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Rubí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo hola. están? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, pues Muy bien, vamos a hablar de adicción digital, pero en un momento regresamos contigo. Antes vamos a conocer la semblanza de nuestra invitada de hoy. Celia Valencia Ortiz es doctora en innovación educativa por la Universidad del País Vasco. Tiene estudios en México, España y Corea. Cuenta con más de 25 artículos científicos publicados y 6 capítulos en libros. Sus líneas de investigación son redes sociales, tecnologías emergentes, educación e innovación y habilidades del siglo XXI. Actualmente es gerente de innovación y transformación digital en Macmillan Education, LATAM, parte de, Springer. Y anteriormente, ella fue jefa de la unidad de innovación, radio, televisión y tecnologías de la información del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. En el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAP, fue líder del proyecto para la Secretaría de Educación Pública de México de creación de la primera universidad pública totalmente en línea y también la prepa en línea de la Secretaría de Educación Pública. En la Coordinación General del Sistema Nacional de México desarrolló modelos de capacitación y contenidos para los 10,000 centros comunitarios digitales en todo México. Bueno, pues esto es parte de la semblanza de nuestra invitada. Y antes de iniciar, les comento que los participantes podrán obtener una constancia de participación de este webinar. En el chat de esta transmisión aparecerá el enlace donde pueden solicitar su acreditación. Y también los invito a compartirnos sus dudas y comentarios en el chat. Estaremos pendientes para compartirlos con la doctora Rubicelia Valencia. Y bueno, sin más preámbulo, Rubí, estamos listos, comenzamos con el tema. Adelante. Muchísimas gracias. Es un gusto, un placer estar aquí con todos ustedes. La verdad es que compartir con toda la comunidad de Aprende MX es siempre importante. Muchísimas gracias a la Coordinación General y a la invitación que me hicieron. Y bueno, pues sí, efectivamente, como dice el título, pues vamos a identificar si eres o no un adicto tecnológico. Dentro de los estudios que se han hecho, pues en realidad vamos a ver un poco el contexto de cómo está. Les voy a empezar a compartir una presentación para iniciar abordando este tema. Ya la pueden ver, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues si eres un adicto tecnológico o no. La adicción, pues yo creo que es una de las cosas que muchas veces nos preocupa mucho. El término es muy fuerte porque justamente está asociado socialmente, pues, a hábitos no realmente muy sanos. Vamos a ver 3 puntos fundamentales. El primero, pues, es importante conocer del tema, tener un contexto para poder identificar y qué es lo que está sucediendo y finalmente tomar acción.
porque creo que un punto importante de este tema es poder tomar acción en cuanto a nosotros mismos, a quienes nos rodean y bueno, si estamos en el ámbito educativo, por supuesto, con nuestros alumnos y con los papás de nuestros alumnos. Pues como ustedes saben, la tecnología, el Internet, pues ha impactado fuertemente nuestra vida ya desde hace 30 años. La verdad es que ya tenemos muchos años explorando estas tecnologías, ya no son tan nuevas tecnologías. En realidad, pues hemos ido evolucionando, pues con toda una serie de aplicaciones que en las últimas 2 décadas se ha visto ampliamente explotado, ¿no? Todo el tema de la tecnología y bueno, con el uso del móvil y del celular, pues es mucho más importante hoy en día, porque ya realmente nos acompaña en todos momentos. Nunca antes en la historia de la humanidad se había visto que en una pantalla tan pequeña estuvieran concentradas tantas personas y sobre todo que estuviera tan íntimamente relacionada con nosotros, porque justamente parte de esto es que el celular está con nosotros en todos lados. Todas las personas duermen y tienen al lado el celular o van al baño y lo que hay que hacer es ver el celular. Entonces, digamos que entra a las esferas más íntimas de todos nosotros el estar conectados. Pues la población mundial ya cuenta hoy en día con 3.8 mil millones de personas que tienen redes sociales. O sea, prácticamente casi todos los teléfonos y más con todos los planes que se han hecho últimamente justamente de dar redes sociales gratis, pues con mucho más razón han aumentado, ¿no? Y bueno, este número de un año a otro creció en 124 millones. O sea, realmente las cifras son apabullantes porque prácticamente todas las personas de alguna forma pues están vinculadas a alguna red social. En este caso, el teléfono móvil pues permite conectar justamente pues a los jóvenes y a las personas con sus contenidos y con miles de posibilidades y beneficios, pero pues también surgen conductas alarmantes. ¿Por qué? Bueno, pues porque justamente la tecnología pues nos da muchas facilidades. Parece que de un teléfono lo menos importante es hablar por teléfono, ¿no? En realidad es todo lo demás que hacemos menos justamente poder hablar por teléfono. Y pues un poco la intención es justamente pues ver un poco los números. En México tenemos más de 80 millones de usuarios de Internet, que se refiere al 75% de la población y el 82% tiene acceso a estas redes sociales. Enviar y recibir mensajes instantáneos es 78% y casi 77 millones de mexicanos utilizan WhatsApp. Y bueno, ¿qué decir del mundo educativo en este momento, donde justamente, pues muchos de los docentes, de las personas que se dedican a la educación, tanto padres para recibir mensajes, muchos de los docentes utilizaron el WhatsApp, una red social, para justamente poder comunicarse con los padres, para poder enviar tareas, es decir, el uso que se le dio hoy en día además a las redes sociales se incrementó después de la pandemia. En realidad, justamente estos números nos permiten ver cómo todas las personas están muy tocadas, muy sensibles al tema. La intención es justamente que en este siglo XXI, pues lo que sucede es que empieza a nacer esta web 2.0. Y esta web 2.0 es justamente la transformación hacia las redes sociales. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ya las personas están dispuestas a contribuir con contenidos, a poder compartir, a poder escribir, a conectarse con otros. Y justamente la intención y la creación de ese contenido, pues es muy importante, ¿no? Eso es lo que nos da una característica diferente. Porque los medios de comunicación masiva normalmente, pues casi siempre son a través de una sola vía,
aunque siempre hay forma de retroalimentar y de tener algún tipo de feedback, en realidad pues no están a expensas de más que de la voz que ellos emiten, ¿no? Tradicionalmente los medios de comunicación y la forma de comunicación a través de medios masivos, pues ha sido así. Con la revolución que se dio justamente con esta web 2.0, pues lo que nos permitió es a cualquier persona expresar lo que se quiera. Y bueno, pues por ahí hay quienes dicen que el juntar también muchas pues ideas nos permite justamente construir nuevas. Y hay quienes dicen que no, que justamente aunque haya muchas ideas, si finalmente no son ideas que se puedan explotar de alguna forma, pues no están funcionando. Entonces, pues parte importante de esto es justamente que hay una gran disparidad en las opiniones respecto al uso y bueno, y al abuso que vamos a hablar justamente de las redes sociales y de esta web 2.0. Entonces, bueno, ¿qué es la adicción? La adicción creo que es importante porque entrando ya justamente en esta materia, la adicción ha estado siempre vinculada a lo que son las sustancias químicas. Es decir, pues a lo mejor tenemos muy clara la adicción al tabaco o algún consumo de alguna droga o al consumo del alcohol, donde justamente pues es muy clara. Y en la Asociación Americana de Salud, pues está clasificado muy bien todo este tipo de adicciones y el uso problemático, cuando hay un uso y un abuso sobre todo, es cuando se convierte justamente en este tema de tener una adicción. Y bueno, y la adicción provoca conductas diferentes en las personas y por supuesto tiene consecuencias importantes. Entonces, las adicciones tecnológicas justamente son estas adicciones no químicas del comportamiento y que supone justamente la interacción de la persona con algún tipo de equipo tecnológico. Entonces, pues la conducta adictiva, pues la podemos justamente identificar. ¿Por qué? Entonces vamos a hablar de algunas cosas que son como importantes. Por ejemplo, la pérdida de control. ¿A qué nos referimos con la pérdida de control? Y aquí hay que poner mucho ojo porque estos son los puntos donde justamente uno puede identificar si uno pues hace un uso razonable, si uno puede estar abusando o si realmente ya estás en una etapa de adicción tecnológica. La pérdida de control, ¿qué significa? Bueno, pues significa que a lo mejor yo digo, pues después de cenar voy a revisar mi teléfono y voy a ver qué tengo de mensajes o a revisar mi Twitter o mi Instagram o mi Facebook o cualquiera, o el Snapchat o cualquiera de las redes sociales que más nos guste o todas o algunas. Entonces, de repente, pues a lo mejor yo digo, pues a las 10 de la noche me tengo que dormir porque mañana tengo que levantarme temprano a trabajar. Y resulta que de repente me doy cuenta que me dan la 1, las 2, las 3 de la mañana y yo sigo enganchada en las redes, ¿no? Sigo yo sin poder decir, hasta aquí, poner un alto y poner una limitación que realmente me haga tener justamente el control. Entonces, perdemos el control. El tiempo se nos va de una forma impresionante. Es importante, por ejemplo, pensar en que justamente las personas que entran en esta pérdida de control, pues a lo mejor pues dejan de hacer sus deberes o dejan de hacer o están haciendo la tarea y por estar pendiente de lo que está sucediendo en las redes sociales, pues dejan de hacerla o la suspenden para que puedan tener como esta pausa, ¿no? Y poder consultar. O en cuanto oyen el sonidito del mensaje de que hay algo, no son capaces de decir, al rato lo veo y veo que está sucediendo, sino es una reacción inmediata, justamente, ¿no? Entonces, esta parte que en las sustancias químicas nos hace, pues justamente
perder la actividad diaria, la responsabilidad o que esté afectando de alguna forma nuestra vida cotidiana, pues entonces esto nos hace perder el control. Esto es justamente uno de los primeros síntomas que nosotros vemos en las personas que tienen adicción. El segundo punto importante, una fuerte dependencia psicológica. ¿Por qué? Bueno, porque las personas no pueden estar justamente, eh, están todo el tiempo pensando en lo que está sucediendo ahí o en lo que están comiendo y que lo tienen que publicar para que todo el mundo sepa que eso está buenísimo o que están en algún lugar o que se van a ir de vacaciones o que vieron algo en la calle. Es decir, todo el tiempo su mente está trabajando en torno a esta parte. Es decir, está trabajando en torno a qué está pasando en las redes sociales. Y bueno, pues muchas personas podrían decir que esta dependencia en los jóvenes pues es muy normal, pero sucede en los jóvenes, en los niños, en los adultos, pero claro, hay formas o hay grupos que son mucho más vulnerables en este sentido y los jóvenes en particular son muy vulnerables porque justamente esta dependencia psicológica es lo que hace que se enganchen mucho más en las edades adolescentes, que es cuando están construyendo su personalidad, cuando están buscando pertenecer a un grupo social, cuando están buscando amigos, cuando están buscando relaciones o pareja, o tener novia, o tener otro tipo de experiencias. Entonces, esta dependencia psicológica es muy importante. ¿Cómo puedes saber tú si la tienes o no? Bueno, ¿qué tanto eres capaz de tener ese control tú de estar haciendo otras cosas y que puedes realmente olvidarte de estar en una red social? Es decir, si se te olvidó tu teléfono por algún motivo, realmente estás angustiado y te regresas y haces todo por volver a tener tu teléfono en tus manos. O realmente dices, bueno, no pasa nada, me perderé los mensajes, los veré después y sigo con todo lo que tengo que hacer durante mi día. Entonces, son señales que nos van dando estas pautas de conducta que hay que tener como esta alerta. Es muy importante como tener esta alerta para poder identificarlo. Pérdida de interés por otras actividades gratificantes. Por ejemplo, que ya dejas de salir a ver a tus amigos o de que tienes una reunión familiar y prefieres no hacerlo porque tienes otra cosa que hacer y esa otra cosa que tienes que hacer es justamente o preparar una foto o tomarte una selfie o subir o ver qué está pasando porque a lo mejor tu grupo de amigos está haciendo algo que a ti te interesa ver o vas a seguir un partido de fútbol. Entonces, a lo mejor en lugar de ir a ver el partido de fútbol, si tienes oportunidad, pues a lo mejor te quedas en las redes sociales viendo porque quieres checar qué dice esta y qué dice la otra y cómo se compara y qué está pasando y qué están diciendo. Entonces, es muy importante justamente, ¿por qué? Porque las adicciones nacen con una actividad gratificante para la persona. Es decir, cuando una persona se hace adicta, por ejemplo, al cigarro o al alcohol, pues en realidad lo que está sucediendo es porque se siente bien, ¿no? Realmente se siente bien teniendo, tomándose una copa o fumándose un cigarro, lo hace sentir bien. Y conforme esto va sucediendo más, y esto sucede con las redes sociales, ¿no? Tú puedes estar bien, te ríes de los videos que te mandan, del chiste, del meme, o del baile, o del baile que está en TikTok, el doblaje de la voz que está muy chistoso, y entonces a ti te hace reír y te hace sentir bien. Entonces, cuando una actividad es muy gratificante y empieza a exceder
los límites, entonces es cuando se puede convertir justamente esto en una actividad que nos puede llevar hacia una adicción, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Asociación Americana de Salud lo que identifica muy claramente dentro de la adicción a las redes sociales, como está, no está clasificada como adicción. La única que está clasificada como adicción literalmente es las apuestas, ¿no? La adicción al juego online. Eh, pero justamente, pues hay desde prácticamente 1994 que se empezó a estudiar, un coreano empezó a estudiar todos estos factores de adicción a la tecnología, pues en realidad se llama Jung. Empezó a plantear muchos temas que justamente nos hacen llegar a este punto, ¿no? Realmente, pues estamos siguiendo patrones de conducta muy similares a lo que nos lleva a tener justamente una sustancia química. Cuando una actividad es gratificante y perdemos el interés por otras cosas, es justamente cuando estamos ya justamente sobrepasando, digamos, esta parte. Bueno, y finalmente la interferencia grave en la vida cotidiana, es decir, pues puedes quitar, por ejemplo, no dormir, puedes no comer, porque no importa esa parte, porque tú estás, por ejemplo, jugando videojuegos o porque estás viendo todo lo que se está llegando al WhatsApp o al Telegram o al Snapchat. Entonces, o estás, cuando te sale el aviso de que alguien está publicando algo que acaba de publicar, mmm, esta parte de poner límites no es consciente en ti y cada vez se excede más. Entonces, estos 4 puntos son la parte fundamental que te puede ayudar a identificar si estamos pasando por una adicción tecnológica. ¿Qué son las redes sociales? ¿No? Porque estamos hablando justamente de estas redes sociales, pero ¿cuáles son estas redes sociales? Entonces, podemos, y están más o menos como puestas aquí, como si fueran más o menos parecidas, ¿no? Porque Facebook y Twitter son justamente, pues, dos de las más populares, pero sobre todo que nos permite compartir imágenes y nos permite todo el tiempo estar pendiente de otras personas. WhatsApp, que es más como mensajería instantánea, la verdad es que no incluí Telegram porque en México, aunque sí es bastante popular, en realidad Telegram está todavía con muy bajos números en México. Pero Instagram, TikTok, Snapchat son muy importantes. YouTube y Twitch, que son de videos. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver Twitch, pero realmente es impresionante estar en esa red de gamers, ¿no? De cómo se maneja el mundo del juego tecnológico, el mundo del juego, pero además de todo lo que sucede, de cómo te dice quién está conectado, en qué momento, todo el vivo que hay, todas las emociones y toda la descarga de adrenalina que sucede ahí, pues realmente es impresionante. Bueno, y por supuesto estas redes de buscar parejas, ¿no? Como Tinder o Badoo, que son como de las más populares y que justamente son muy usadas por los jóvenes. Y bueno, esto implica justamente que los humanos tenemos otra forma de comunicación. Esta comunicación nos ha llevado a crear códigos propios, no solo en el mensaje, en el medio y en el receptor, es decir, toda la cadena de la comunicación como tal, pues lo que nos ha hecho es justamente que tengamos formas diferentes de entablar las relaciones sociales con otras personas. Entonces, por ejemplo, en la investigación, una de las investigaciones que llevamos a cabo
Tuvimos más de 35,000 estudiantes de nivel bachillerato que respondieron y que participaron en nuestra investigación, lo cual hace pues con un muy fuertes, mexicanos todos, con muy fuerte, muy sólida esta investigación, no solo por la metodología, sino también por la cantidad de usuarios que logramos tener, jóvenes de nivel bachillerato. Y en realidad es cómo ellos, por ejemplo, para quedar de ver a una persona o para poder salir o invitar a alguien, pues lo que hacen es mandarle un mensajito, ¿no? O sea, no son capaces de entablar muchas veces esta comunicación humana, personal. Y, por ejemplo, los chicos a esta edad, pues con todo lo que les envuelve para invitar a salir a una chica o una chica con un chico, pues en realidad, pues ellos prefieren solo mandar un mensaje y quedar de acuerdo todo lo que va a suceder y todo lo que va a haber solo a través del mensaje y no tener el tema de poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, siempre prefieren que esta comunicación sea. Entonces, las formas de comunicación han cambiado y es bien interesante estudiar todos estos nuevos lenguajes que están sucediendo, ¿no? La percepción, porque aquí entran muchas percepciones, ¿no? Es decir, el hecho de que tú te consideres o no un adicto entra también en la percepción tuya y la de los demás tienen, ¿no? La autopercepción y la percepción. Por ejemplo, en nuestro estudio nosotros investigamos a los profesores de estos jóvenes de bachillerato y los profesores sentían que sus alumnos sentían, me refiero a la percepción, percibían que sus alumnos son totalmente adictos a la tecnología, pero ellos en su autopercepción no lo son. Simplemente para ellos mis amigos están a través de este medio y es donde yo los veo. Es como si saliera al patio a jugar. Pero impresionante ver cómo, por ejemplo, en muchos países ya los jóvenes o los niños de 8, 9, 10 años, a la hora del recreo, ya no juegan, ¿no? No juegan encantados, pelota, no platican, no nada. Los niños se reúnen justamente para quedar en jugar más tarde, en Fortnite o en cualquiera de los videojuegos, o si los niños tienen celular, pues poder estar chateando, revisando, consultando. Entonces, están cambiando estas relaciones humanas y creo que es muy importante tener justamente la intención de cómo lo vamos nosotros siguiendo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues vamos a identificar, ¿no? Vamos a identificar ahora, que era como el tercer punto, vamos a identificar qué es lo que podríamos nosotros trabajar. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, pongo aquí algunos puntos que es importante que podamos tener. Por ejemplo, la visibilidad social. La visibilidad social lo que nos hace es que las redes sociales, pues muchas veces nos permite dar a conocer una parte de nosotros que a lo mejor no es la real. Es decir, nosotros podemos ser en las redes quien decidamos ser. Y esto, aunque parezca muy sencillo, pues en realidad tiene grandes implicaciones en términos emocionales, psicológicos y de construcción de relaciones hacia adelante y futuras. Porque muchas veces, pues, pues ustedes saben, ¿no? Hay redes sociales que son felices, todos salen sonriendo, todos somos muy felices, porque nadie se toma una foto cuando está desarreglada o que está mal o que simplemente la persona está pasando por un mal momento, pues nadie sube una selfie de eso porque no va a tener ningún like, ¿no? Es decir, subes fotos que te hacen ver bien, que te hacen sentir bien para
para darte a conocer de la forma en que tú deseas darte a conocer. Y esto se ha convertido en un peligro importante para los jóvenes. La otra es la identidad al grupo y la pertenencia. Ustedes saben que han surgido muchos retos en las redes sociales que son muy peligrosos y que atentan contra la salud o la vida de los chicos. Y estos retos, pues que se vayan a través de las redes sociales, pues muchas veces son para pues para justamente pertenecer a un grupo, para poder tener con ellos relación o simplemente para no ser juzgado por ese grupo y tener esta relación que nos lleva justamente al siguiente punto, ¿no? La relación con amigos. Es decir, como muchas veces nosotros tenemos, pues ahora que las redes sociales están en el candelero y que como diría un amigo mío, pues ha llegado para quedarse y van a seguir, pues en realidad nos ofrece el que las relaciones con los amigos sean a través de estas redes sociales. Es decir, ya no queremos verlos o ir a verlos o estar con ellos físicamente, sino simplemente construir estos amigos a través de las redes sociales. Y esto me lleva al siguiente punto, que es esta deformación del lenguaje, donde pues en realidad los que tenemos en Facebook son amigos, o sea, ¿no? Tú tienes 10,000 amigos, pero el fin de semana no tienes con quién salir al cine. Entonces, o sea, sí son tus amigos, o sea, ¿cuál es la concepción real y profunda de lo que es una amistad? ¿Cómo valoramos una amistad? ¿Qué es lo que hace que un amigo realmente tú lo llames amigo? O simplemente son contactos, pero como dentro de las redes sociales tenemos seguidores o tenemos estos amigos, pues entonces te hace crear una realidad que no es, digamos, construyes tú una realidad que no es necesariamente eh, la que te va a llevar a los mejores caminos en términos emocionales. Y en esta época donde justamente a través de la pandemia, pues hizo que la gente estuviera encerrada en su casa, que tuvieras mucho más relación a través de los medios y de estas pantallas con todos, las personas que jamás imaginaron que pudieran tener o que fueran útiles las relaciones a través de estos medios o productivas, pues realmente ahora las usan muchísimo. Y entonces ha cambiado, pero este cambio nos tiene que llevar justamente a que desde la parte educativa y desde la parte como profesores, cómo nosotros también somos un ejemplo, porque esto es bien importante. ¿En qué momento nosotros tenemos justamente como padres, como tutores, como profesores, esta formación que nos permita entender lo que está sucediendo con los jóvenes? Porque además, algo muy importante es que este es un punto donde los jóvenes tienen mucho más experiencia, más conocimiento y más habilidades que los padres o que los maestros. Entonces los ponen en una posición diferente, en una posición donde a veces, por ejemplo, yo en unas investigaciones que estuvimos revisando, la mayor parte de los padres de familia, de los chicos que están en Twitch, donde están compartiendo el videojuego online y las apuestas y todo lo que sucede en los videojuegos, cuando está sucediendo eso, los padres no están enterados, o sea, los padres saben que están jugando, ya, es simple, pero no están enterados. Entonces, esta responsabilidad es bien importante tenerla siempre presente. Entonces, bueno, justamente esto nos lleva a que o nos conectamos o nos comunicamos, ¿no? Porque dices, no, me voy a comunicar con mis amigos y ahorita les voy a decir tal cosa, pero en realidad el conectarse es comunicarse, o sea,
¿qué tanto comunicamos? ¿No? En todas las teorías de la comunicación, pues tú tienes justamente este mensaje y tiene que ser recibido por la otra persona y pues tienes que tener una retroalimentación. Entonces, cuando las comunicaciones son de 3 renglones, de 5 renglones, de 4 palabras, pues, pues qué tanto nos estamos realmente comunicando y qué tanto nuestra expresión, nuestro vocabulario, nuestra forma de construirnos ya como adultos o cuando los jóvenes están por entrar a la universidad o incluso cuando salen de la universidad y ves estas carencias que tienen, pues justamente porque todo lo quieren comunicar en 3 palabras, 3 sencillas palabras. Pero además, es, esta comunicación pues cambia sus formas. Cada vez, ¿no? Ahora uno ya pone GIFs o pone emoticones o pones figuritas, pero cuando la gente ve un WhatsApp largo que dice dar clic para seguir leyendo más, comprobado está que ya no lo siguen leyendo. La gente está muy acostumbrada a cosas rápidas, inmediatas, y eso es muy peligroso porque esa retroalimentación tan inmediata, esa reacción tan inmediata que se tiene dentro de las redes sociales, justamente es un gran peligro para las relaciones con las personas, porque no es una relación o una comunicación pensada, no es una comunicación, es de mucha emoción, es de mucho sentimiento y es de lo que está sucediendo en este momento. Entonces, hay que tener mucha claridad para poder orientar justamente a los jóvenes. Y bueno, el tirano mayor, que es justamente el like. Entonces, los estudios más recientes hablan del gran problema que se ha convertido en los jóvenes y todo lo que son capaces de hacer para tener un like, para tener un retweet y para tener seguidores. Hoy en día todos los jóvenes quieren ser gamers, o sea, les preguntas a los niños de secundaria a qué se quieren dedicar cuando sean grandes y ellos quieren ser gamers, o sea, eso se quieren dedicar, o a ser youtubers, porque en su imaginación los youtubers ganan mucho dinero, pues no hacen nada más que estar sentados haciendo lo que les gusta en las redes sociales. Es decir, si toda la vida te han dicho que tú de grande tienes que trabajar o ser algo que te gusta y que puedes estar haciendo todo el día, bueno, pues qué mejor que ser un youtuber. Entonces, en su imaginación, eso es pues como el camino a seguir. Entonces, todos quieren tener canales, poner fotos, postear, hacer cosas. Y claro, hay muchos que lo pueden lograr, por supuesto. Hay gente muy valiosa, con mucho talento, claro. Pero, ¿qué pasa con justamente las habilidades, las profesiones del futuro que realmente estos chicos deberían estar buscando? Es decir, cosas que les permitan construir un futuro más sólido hacia adelante. Entonces, la cantidad de gente que está trabajando y que está tratando de ser en las redes sociales popular, pues realmente es increíble ver en los estudios lo que es capaz de hacer una chica o un chico por conseguir un like. O sea, saben que si la foto le enseña un poquito más y si pues se baja un poquito más la blusa o si está haciendo algo que al grupo de amigos lo va a impresionar, pues entonces justamente nos va a hacer que podamos tener más likes. Y estos likes, pues hay veces que, o sea, existen, ¿no? Las chicas que pueden, y luego los chicos, porque en términos de género, en este caso son más mujeres, las que están dispuestas, por ejemplo, a maquillarse, ¿no? Se levantan en la mañana, se maquillan, se peinan, van, se acuestan, ¿no? En pijama, por supuesto, y se toman la foto de, me acabo de despertar, ¿no? Así de bella yo me despierto todos los días.
No publican una foto así como realmente se despierta. O se pasan horas haciendo la mejor foto. O bueno, o se toman 60 fotos para elegir una, la foto perfecta, la que le da la luz, la que no se le ve el lunar, la que no se le ve el granito. Es decir, la cantidad de tiempo que se le dedica para poder hacer esto es increíble. Y los chicos saben exactamente qué es lo que va a hacer que una foto, van aprendiendo haciendo qué cosas es lo que les va a lograr tener mucho más likes. Y bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, esta adicción a las redes Rubí, sociales. Sí, sí. tengo muchas preguntas, ¿eh? Tú me dices si quieres, de una vez, voy soltando algunas de las preguntas, porque este tema ha Perfecto. causado muchísima inquietud. Mira, por ejemplo, Rocío LR pregunta, ¿ser adicto a la tecnología es escapar de una realidad? ¿Qué opinas tú, Rubí? Definitivamente es construir tu propia realidad, que puede ser que estés escapando de la que en realidad tienes. Efectivamente, la adicción lo que nos lleva es a la transformación en nuestra imaginación de lo que está sucediendo. O sea, las consecuencias psicológicas son importantes. Dice también, me preguntan, si estamos conectados en el teléfono o computadora, pero por motivos de trabajo, especialmente nosotros los maestros, nos suena a cada rato el timbre de notificaciones y demás. ¿Esto cuenta como adicción? Porque siento la necesidad de revisar en ese momento para que no se acumulen las tareas a revisar. ¿Tú qué opinas? Pues mira, la adicción está planteada un poco en términos de sí cuántas horas pasas, pero mucho más por la calidad de lo que haces en las horas que pasas. Es decir, si eres un estudiante en línea y estás estudiando la prepa en línea y tienes que estar estudiando, pero realmente estás haciendo lo que tienes que hacer, no hay ningún problema, porque estás cumpliendo con tus actividades, porque estás trabajando, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. En el momento en que eso ya, digamos, excede porque tú, pues en lugar de terminar de trabajar a las 8 de la noche, te dan las 3 de la mañana y sigues trabajando, bueno, sí hay un problema, ¿no? Porque estás y sigues queriendo estar justamente conectado, ¿no? Entonces, la intención es que tú puedas saber en qué momento está interfiriendo lo que estás haciendo con tus relaciones personales y con tu actividad, con tus compromisos, digamos, que tienes que cumplir en tu actividad diaria. Además de la propia atracción que generan las redes sociales, ¿cuáles otros factores sociales o de conducta influyen para que alguien se convierta en un adicto digital? Mira, en este caso, los factores que más influyen son antecedentes de la personalidad de la persona. Es decir, si es una persona que tiene rasgos de personalidad muy narcisistas, si es una persona que tiene rasgos de personalidad que tiende justamente hacia diferente tipo de control, de adicción, y sobre todo en los jóvenes, donde están construyendo, o sea, tú sabes que nosotros calculamos que el cerebro termina de formarse entre los 20 y los 25 años. Es decir, todavía los jóvenes, los adolescentes están en un periodo de formación. Su cerebro se está formando y sus neuronas están conectando y construyendo todas sus redes neuronales en ese momento. Es decir, no estamos hablando de un cerebro maduro. Entonces es cuando hay que tener mucho cuidado. Obviamente con los niños mucho más, pero con los adolescentes es una etapa en particular muy difícil por justamente que en esta etapa se busca tener relaciones, pareja, estás pensando en tu Sí. futuro profesional, académico, en fin. Con adultos es diferente. Entonces, creo que depende mucho de la edad de las personas. No quiere decir que no hay edad para hacerlo, sino justamente de que las características que te van a hacer que puedas ser más adicto o menos adicto, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con las características y los rasgos de personalidad de la persona en sí misma. ¿Te parece bien? Continuamos con la presentación. Aquí tengo más preguntas. Perfecto.
Muy bien. Entonces, hoy en día justamente se han creado una serie de trabajos enfocados a las adicciones a las redes sociales, en particular hacia la adicción de Internet, y se han creado escalas, es decir, tenemos identificados muy claramente cuáles son las características que las personas van desarrollando para ir teniendo esta adicción a las redes sociales. Estas escalas, por ejemplo, nosotros en nuestras investigaciones hemos usado una escala que nació en Turquía con un autor que se llama Sain, donde justamente, que fue adaptada para México, para el estudio que nosotros hicimos, para justamente poder tener un diagnóstico muy claro y un análisis y sobre todo saber qué tan fiable o no fiable son por supuesto, las encuestas que aplicas, pero además que puedas saber justamente cómo interpretarlas y clasificarlas, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, las personas en nuestra encuesta de estos 30,000 jóvenes que les hablaba, tenemos más o menos que consultan sus redes sociales varias veces al día, ¿no? Al menos una vez al día, 2 o 3 veces a la semana, menos de una vez a la semana. Entonces, cuando esto se compara con lo que, por ejemplo, les preguntamos a los profesores dicen, por supuesto que no, se la pasan todo el día y los números van varias veces al día, casi el 90%. Entonces, bueno, cuando estamos hablando justamente ya de la frecuencia de uso problemático de las redes sociales, es decir, hay una frecuencia de uso que puede ser normal, eh, pero cuando empieza a haber un uso problemático de las redes sociales es justamente cuando ya se denota una dependencia, ¿no? Ya no hay límites. Digamos, aquí tendrás que distinguir entre la afición y la adicción, es decir, qué tanto te gusta y qué tanto ya eres, ya no puedes vivir sin ello. En un momento lo que te gusta te da placer, pero cuando es una adicción, si no tienes eso, entonces ya no tienes placer, digamos, se convierte en otra parte, ¿no? Desde donde tú lo vives es diferente, ¿no? Por ejemplo, en la adicción a las redes, pues es una adicción muy silenciosa porque no es algo que genere un rechazo social. Es decir, si tú ves una persona que a lo mejor consume cocaína o heroína, pues es como la sociedad ha entendido o ha hecho conciencia de que no es bueno, ¿no? De que no es una conducta saludable para las personas, entonces hay un rechazo automático. Pero en el caso de las redes sociales, la adicción es muy silenciosa porque justamente todas las personas traen todo el tiempo el teléfono para todos lados y entonces pues no sabes si realmente si está haciendo un uso apropiado o si está haciendo un abuso de él. Entonces es muy silenciosa esta adicción, incluso para la misma persona que la sufre, ¿no? Porque pues a lo mejor esta persona es incapaz, por ejemplo, de controlar el dinero que gasta en las redes sociales, ya sea comprando aplicaciones, ya sea pagando cosas, por ejemplo, a los niños que les encanta comprarle pues cositas a los avatars que tienen, o los jóvenes, las apuestas que hacen justamente dentro de las redes sociales. Este, o gastar dinero para que salgas mejor en la foto o para que parezca que tienes algo que no tiene, que tuviste o que haces hasta lo imposible por tenerlo. Entonces, esta parte pues nos permite justamente hacer que sea una adicción muy silenciosa, ¿no? Y se puede tener abstinencia, es decir, por ejemplo, en el caso de una persona alcohólica, la recomendación, pues es que no consuma alcohol, es decir, no esté que en lugar de que te tomes 5 botellas de alcohol, pues ahora te vas a tomar 5 copas
o una botella nada más. Es decir, reducir la cantidad no es suficiente en el caso de las adicciones, tienes que dejarla por completo. Y entonces, este dejarlo por completo, pues tiene las consecuencias del síndrome de abstinencia que conocemos, que es decir, empieza tu cuerpo a reaccionar a que no tienes el objeto de tu adicción. Entonces, en las redes sociales supone algo similar, pero ¿qué pasa con esta abstinencia cuando tú dirías, bueno, una persona es adicta a una red social, entonces debería de dejar por siempre el teléfono, es decir, ya nunca jamás en la vida volver a comunicarse con nadie? En este mundo que hoy vivimos, pues la demostración es que es imposible. Es decir, sí requieres que las personas estén comunicadas, sí requieres que las personas estén localizadas, sí requieres, es decir, la abstinencia se convierte en algo totalmente difícil. Y también, pues no hay restricción por edades, es decir, si tú tienes 14 años y vas a comprar una botella de vodka, pues no te la van a vender porque tienes 14 años. Es decir, se han establecido límites para el consumo de sustancias que podrían considerarte perjudiciales o adictivas para menores o para personas a ciertos rangos de edad, ¿no? En cada país varía, pero es una situación que, viendo los problemas que causa, pues se han establecido límites. En el caso de las redes sociales no hay límites, es decir, tú ves a los papás como, y en cualquier restaurante de todo México, tú puedes ver, ya dejar un restaurante en un parque o donde están reunidos adultos, los adultos le dan a los niños el celular para que se entretengan, ¿no? Entonces, o sea, te lo pongo, ve algo ahí en YouTube, el niño le pica, le pone algo y listo. Ya lo deja tranquilo, entonces ya lo deja molestar. Entonces puede continuar con su actividad. Entonces, digamos que esta restricción por edades, pues no existe. De hecho, no hay conciencia de los padres de justamente la cantidad de tiempo que hay que tener a los niños en las pantallas y lo que deben estar haciendo justamente en las pantallas. Entonces, cuando las personas dejan de hacer su vida normal, dejan de ver a sus amigos, dejan de salir a jugar o a lo mejor hacían algún deporte y ya no lo hacen más, que su conducta empieza a cambiar con sus relaciones familiares o que ya no se comporta de la misma forma, pues son focos rojos que tenemos que prender, ¿no? Para estar alertas y sobre todo, como les decía, tomar acción. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la frecuencia de uso justamente que es importante para este tema? Bueno, pues lo que pasa es que todos nos creemos que somos multitasking, ¿no? Entonces, y pues sí, muchos sí lo somos, ¿no? Pero no tanto. Es decir, la calidad de la concentración en la multitarea varía. Está comprobado científicamente que la calidad de la atención varía. Es decir, tú puedes estar haciendo dos cosas al mismo tiempo cuando una de ellas es prácticamente automatizada. Es decir, yo puedo ir caminando y platicando con una amiga sin problema, sin pensar en que me voy a caer. Claro, si me encuentro un hoyo me caigo porque no me di cuenta, porque mi atención no está ahí. Pero me refiero a que el andar es una actividad de forma natural automatizada ya en nosotros y entonces puedo ir platicando y poniendo atención a la plática. Cuando nosotros creemos ser multitareas y entonces podemos estar brincando de una red a otra o de una conversación a otra o pues en realidad lo que estamos haciendo es perdiendo la calidad de la atención. ¿Y cuántas veces no te ha pasado eso, no? Que a lo mejor estás con una persona tomando un café o comiendo o platicando y de repente te dice, ay, permítanme tantito, tengo que hacer esto, ¿no? Porque justamente le llegó una llamada. Entonces en algún momento es más importante la persona que está del otro lado que tú que estás ahí físicamente, presencialmente con esa persona. Entonces, y bueno, por supuesto, los accidentes.
Si una persona va hablando por teléfono o va poniendo atención en el chat, cuántos accidentes han ocurrido hoy en día en las principales ciudades del mundo, incluyendo México y todas las principales ciudades de México. El mayor número de muertes en accidentes es por venir viendo el teléfono celular. Las personas prácticamente van leyendo sus mensajes y dejan de ver el camino para poder ir leyendo. Y claro, se sienten multitasking, pueden manejar, ver el celular, ir platicando con alguien, bien, oyendo música, es decir, todo al mismo tiempo. La verdad es que es una gran mentira. El multitasking va perdiendo la calidad de cierta atención en ciertos puntos. A donde tú enfocas tu atención es a donde va a estar. Y las otras cosas, claro, las puedes ver, percibir y tener de alguna forma, pero no es la misma calidad de atención. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Bueno, la confusión con estas esferas humanas. ¿A qué nos referimos con esto? Los estudios de investigación que se han hecho, por ejemplo, en el País Vasco, tanto en la Facultad de Educación como en la Facultad de Psicología, una parte importante de estas esferas nos habla de, digamos, nosotros como humanos tenemos tres esferas, ¿no? Es decir, una parte pública que todo el mundo sabe, todo el mundo puede saber que que pues que soy mujer, que tengo, pueden calcular mi edad, ¿no? 30. Bueno, más o menos, ¿no? Digo, pueden imaginársela. Pero por ejemplo, ¿no? De qué complexión soy, es decir, son cosas públicas porque son obvias, porque son cosas que públicamente se saben y que puedes tú compartir lo que quieras. Hay otra parte que pues es una esfera, que es la parte privada, que es justamente donde no hay como ese cuidado. Es decir, en la parte privada no hay el cuidado en las redes, a veces, digamos, compartes cosas muy privadas o comparten de ti cosas o alguien comparte cosas de otras personas que son privadas y que entonces se pierde esta parte de la privacidad, ¿no? Hasta dónde cada persona debería de mantener esa privacidad. Y bueno, ya después entras en cosas más íntimas, ¿no? La esfera de la intimidad, ¿no? La esfera privada, pues la compartes quizá con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, pero hay cosas muy íntimas que a lo mejor no compartes con nadie, que son solo para ti y son tuyas y tienes derecho a esa intimidad. Entonces, esta confusión pasa mucho porque, por ejemplo, yo he visto mamás que comparten fotos de sus niños, ¿no? La clásica foto del niño encueradito cuando era bebé, ¿no? Y le ponen, ay, mi hijito, cómo ha crecido. Y todos los amigos la ven, ¿no? Entonces, y no, porque además ponen todas, ¿no? Todas las caritas y la fotito que era muy clásica que se hiciera. Entonces, tú ves como realmente no hay esto. Y bueno, y más allá, o sea, en un estudio reciente que se consultó a los padres, se les preguntaba si le pedían permiso a sus hijos para publicar esas fotos. Y todos los padres de familia dicen, o sea, ¿yo cómo le voy a pedir permiso a mi hijo? Es decir, es mi hijo y si yo publico algo es porque estoy orgulloso de él y quiero que el mundo lo sepa, no necesario que le pida permiso. Y realmente, pues sí estás entrando en una esfera de una privacidad de la persona. O sea, un papá, una mamá, sí debería de pedirle permiso a su hijo para saber si esa foto suya puede ser o no publicada. O sea, ya no solo con tus amigos o con conocidos o con las personas que te rodean o de tu trabajo. Oye, ¿puedo publicar esta foto donde apareces tú? Pues ya te dirá sí o no, y si no, pues ya le pondrás una carita de un corazón o para que no se vea la persona. Es decir, tienes que tener ese respeto por la privacidad y no perderlo. Eso es muy importante, porque todas estas cosas, porque tú sabes, como dice ahí, el odio, el descontento, la indignación,
son de las cosas que más mueven. Y las personas, por ver esa intimidad o esa privacidad de las otras o asomarse a ver qué pasa, pues generan mucho más tráfico en las redes sociales. Bueno, hoy en día con lo que se dio a conocer de lo que hace Facebook al respecto, por ejemplo, en todo lo que es, en todos los papeles que se publicaron, en todos los documentos, pues bueno, podemos ver justamente cómo, pues es muy fácil, que esto es lo que genera mucho más control en las redes sociales y las personas quieren estar más conectadas. Es decir, hay estudios importantes detrás de cómo hacer que las personas se conviertan en adictas. O sea, eso es fundamentalmente cierto. Es decir, las grandes corporaciones que están buscando justamente engancharte y que tú sigas ahí porque te van a vender algo o porque van a vender algo o porque tú eres el que van a vender tus datos o lo que estás haciendo o el conocerte o el saber, esas cosas que a veces uno no valora tanto, pero que en realidad para ellos son muy importantes, pues bueno, genera mucho tráfico. La angustia, este es un síntoma y algo que hay que ser súper importante que hacer, es decir, la nomofobia, es decir, qué angustia es la fobia a no estar conectado. Es decir, que en cuanto no tienes wifi, datos, celular o algo, estás desesperado buscando cómo te conectas, porque es súper importante conectarte y es realmente angustiante para una persona que ya tiene problemas de este uso, es realmente angustiante no estar conectado. Y bueno, las alteraciones en la comunicación, por supuesto. O sea, yo presenciamos muchas comunicaciones en WhatsApp o en redes sociales donde alguien te pregunta algo y te contesta con una carita, ¿no? Y en lugar de volverte a preguntar algo, te pone otra carita. Y entiendes perfectamente qué te quiere decir. Y entonces tú interpretas, pero en realidad todas las interpretaciones y la falta de que, por supuesto, en el WhatsApp no pones puntos, a veces juntas palabras, haces muchas cosas que en el lenguaje normal no son apropiados, pero como esta alteración de comunicación, en muchos jóvenes lo que sucede es que después no son capaces de poder construir formalmente una comunicación. Y estas comunicaciones con los emoticones, estas expresiones, pues casi ellos se ven con la carita del emoticón, ¿no? Así sonriendo, ¿no? O poniendo de los lentes o estrellitas. Es decir, cómo han ayudado a transmitir estas emociones, ¿no? Eh, y bueno, no sé cómo andamos de tiempo, creo que ya estamos casi, pero bueno. Estamos tan involucrados en el tema, ahora sí que estamos ya en esta adicción que nos parece, bueno, que el tiempo se ha ido volando. Sí tenemos muchas preguntas y tú me dices, Rubí, terminamos con la Sí, presentación y nos vamos a las preguntas de la audiencia. ¿Te parece? ok, les voy a dar nada más esta parte que creo que es importante porque digamos que los factores que identifican justamente tiene que ver con los problemas que nos, digamos, claramente la identificación de la adicción está vinculada a estos 4 factores, que son los problemas que nos causa en la vida cotidiana, la satisfacción que nos causa o la tolerancia, es decir, así como en una bebida, pues a lo mejor al inicio una persona logra emborracharse con 3 cervezas, bueno, después ya no van a ser 3, después ya necesitas 6, es decir, cada vez requieres de mucho más para poder lograr el mismo efecto. Entonces, esta satisfacción con la tolerancia van vinculadas. Y finalmente, la obsesión por estar informado, es decir, esta obsesión de pensar que está pasando algo ahí que tú no sabes qué es. Entonces, quieres saber qué pasó, quieres saber quién te escribió, quieres saber qué están haciendo. Esta es una obsesión por estar informado. Y el cuarto factor fundamental de identificación de la adicción es la necesidad y la obsesión por estar conectado. Estos 4 factores son lo que en realidad resumiría para nosotros
lo que marca el si eres o no adicto a una tecnología. Muchas gracias. Rubí, muchas gracias, qué interesante todo y sobre todo, pues cuántos de nosotros no estuvimos prendiendo foquitos de alerta y sentir que de repente también estamos involucrados y que no habíamos reparado en que somos adictos o la adicción tiene grados distintos. Y si todavía no estamos en el escenario más catastrófico, pues es momento de empezar a contenernos. Bueno, con todo lo que hoy nos compartiste, creo que ya tenemos mucho material para reflexionar. Pero si te parece bien, nos vamos con las preguntas. Llegaron directamente al chat, Ruby, y bueno, Perfecto. algunas ya te las adelanté. Por ejemplo, Angelica dice, buenas tardes, ¿cómo diferenciar las habilidades de multitareas con la adicción y la presión a actualizarnos, estar en cursos, en webinars, en fin? Es abrumadora la demanda y la oferta. Bueno, pues este es el comentario de Angelica. ¿Qué le dirías? Absolutamente. Creo que hoy en día y después de la pandemia, digamos, toda la presión que hay por estar actualizados y por trabajar en estos medios, ¿no? Por teletrabajar, es muy importante, pero no hay que perder que nuestra salud emocional es muy importante. Entonces, siempre es importante poner límites. Es decir, sí tengo que estudiar, voy a dedicarme 2 horas, pero después voy a hacer otra cosa, me Sí, voy a claro. desconectar, voy a salir a caminar, voy a ver la tele, voy a hacer otra cosa. Es decir, tener un límite y tratar de tener equilibrio en el día. Es decir, tener un tiempo para trabajar, tener un tiempo para estudiar, para estar con la familia, pero también un tiempo para poder desconectarte de todo y hacer algo que a ti de forma personal te llene para poder lograr un mayor equilibrio. Alejandra Paz, ¿qué actividades me recomiendas para dejar de depender de mi celular? Bueno, pues creo que un muy buen ejercicio es poder justamente dejarlo lejos de donde estás un par de horas. Es decir, que tú tengas muy claro que durante 2 horas no vas a saber nada de tu celular y aunque suene y llegue así el blin, 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 No que hacer no te caso. entre esa ansiedad de saber quién te está escribiendo en este momento, sino decir, pues tendrán que esperar y ya ver el mensaje cuando lo tenga que ver, ¿no? Es decir, es esta necesidad y esta exigencia, porque además tú estás chateando con alguien y te exige que le respondas en ese momento. Te tardaste 2 minutos y es O que no me me estás haciendo dejaste en caso. Es visto. decir, claro, pero es esta inmediatez, ¿no? La de la reacción, la de la emoción, que nos va enganchando mucho. Entonces, tratar de tener justamente estos espacios de decir, ahorita voy a hacer otra cosa, no hay celular. Y entonces, ¿no? Si voy a ver una película o voy a ver la tele, lo apago, lo dejo en otro lado, lo pongo en silencio y no voy a saber nada. Es decir, hacer estos ejercicios personales ayuda mucho. Aquí hay un comentario. La tecnología, los dispositivos digitales, las aplicaciones y demás apoyos tecnológicos cubren necesidades tanto de aprendizaje, estudio, distracción, comunicación. Es decir, abarcan todos los aspectos de la vida humana y esto seguirá incrementándose. ¿Cómo imagina el futuro del uso en la tecnología? ¿Podremos evitar que nos consuma o trastocará la vida y olvidaremos el verdadero sentido de la vida humana? Pues digo, algo que sí soy realmente, creo estar cierta, es de que esto seguirá evolucionando de otra forma, pero seguirá evolucionando. Yo creo que la tecnología va hacia la inteligencia artificial, sin duda. Cada vez habrá mayores asistentes de inteligencia artificial, es decir, ya te leerá tu mensaje de Sí, WhatsApp, ya lo claro. contestarás con un poquito más de inteligencia que como sucede hoy en día, ¿no? Te entenderá mejor, pero definitivamente no hay vuelta atrás. Entonces, una de las características humanas justamente tiene que ver con cómo tú vas construyendo esto en ti y cómo vas con cada tecnología nueva que vaya a surgir
o que tú vayas a tener contacto, cómo tú la vas a ir afrontando y cómo vas a tratar de conservar el equilibrio. Creo que la palabra está justamente ahí en el equilibrio y en mantener tu parte física regulada, ¿no? Es decir, que te puedas parar a caminar, porque hoy en día muchas veces por estar justamente en la computadora o en el celular, pues dejas de hacer actividades físicas, ¿no? Incluso la postura, los dedos, o sea, Totalmente. yo, tú ves los chicos cómo escriben un mensaje de forma rapidísima solo con estos dos dedos y están todo el día o sea, a lo mejor vamos a evolucionar y a tener otros dedos, no sé, pero en realidad yo creo que todo va hacia la inteligencia artificial sin duda. Pero tendremos que Marlene, acostumbrarnos a debemos convivir acostumbrar. con estas tecnologías sin ser adictos a ellas, sino Dosificarlas, usarlas a como nuestro aprendimos favor. hoy en tu presentación, como hoy nos enseñaste, Rubí, a dosificarnos, así considerarlas, pero tener límites, agendarlo casi casi. Marlene Nava dice, ¿qué opinas sobre la desintoxicación de las redes sociales? He escuchado este término en los últimos meses, sin embargo, para las personas que trabajamos en redes sociales y contenido digital, ¿qué se puede hacer? Pues mira, Desintoxicación. creo que es importante, sí, está muy de moda tener un Un detox, detox. ¿no? Y es un detox tecnológico, es decir, que puedas decir, este fin de semana, ¿no? Me voy No a hay dedicar celular. a que no voy a ver nada de tecnología, la computadora va a estar cerrada, el celular va a estar apagado y voy a dedicarme a hacer otras cosas. Es decir, justamente, la verdad es que yo creo que ayuda mucho. Ujú. Incluso intentarlo, si no quieres varios días, intentarlo por ir como por horas, ¿no? O hacerlo un día, un sábado, un domingo, y no tratar de tener, o tener el menor contacto posible. Pero sí, es fundamental, o sea, es fundamental tener rutinas de limitación. Eso es importante. Fundamental. Polevi el Zeus, ¿cómo se puede dejar de ser un adicto a la tecnología? La pregunta del $1,000,000, Rubí. Claro, pues mira, es muy claro. ¿Cómo se puede dejar de serlo? Lo primero es, como dicen, es reconocerlo. O sea, si tú eres un adicto tecnológico o estás cerca de hacerlo porque ya identificaste que sí eres abusivo con el uso de la tecnología, creo que debes de tener este sentido de acercarte justamente a las personas para poder tener mucho más contactos personales y poder empezar a dejar el uso de la tecnología y hacer estos detox tecnológicos, pues importante, muy importante. Muy importante. David Esquivel comenta, muy interesante el tema. Pasar mucho tiempo en las plataformas de streaming, Netflix, Disney, etcétera, ¿también se considera una adicción? Sí, También. definitivamente. Es decir, Ah. una de las adicciones, digamos, no esa red social como tal, porque no es una red social, Ujú. pero sí es una de las adicciones tecnológicas, es la conexión a Internet, a las pantallas, por ejemplo, al estar viendo series, ¿no? O las personas que se echan maratones y entonces no duermen porque quieren ver qué pasa en el siguiente capítulo y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente. Y los sábados se duermen a las 3 de la mañana Y y van con la... siguen a las 10 de la mañana Rubí, otra vez, ¿no? Viendo. entonces, la presentación va a ser quienes no somos adictos o quienes no son adictos, porque creo que todos estamos inmersos en la dinámica, de una u otra forma. Así es, pero fíjate qué grave, porque finalmente es algo que está tan cercano a nosotros y que vemos con toda la gente a nuestro alrededor, pero nadie se lo cuestiona, ¿no? ¿Lo estamos O sea, normalizando? realmente este impacto en la salud, ¿no? Este impacto en la salud emocional. Y muchas veces, porque tú sabes que en las familias se va haciendo como una pobreza de comunicación, hay malestares Sí. emocionales, te la pasas viendo la tele todo el día, o en fin, hay relaciones familiares. Entonces, bien importante construir actividades familiares para alejarnos de la tecnología y Ujú. tener mucho más actividades presenciales con las personas cercanas a nosotros. Efectivamente. Dice también Zulma Hernández, ¿cuáles son los consejos para evitar la adicción? Bueno, pues es parte de lo que ya comentaste.
Es Ujú, dosificar, es estar atento, primero identificarnos, aceptarlo y determinar tiempos, ¿no? exacto. Elisa Navarro, ¿los amigos son solo los que se pueden ver en la vida real? Se refiere seguramente en el momento que dijiste que, pues, cuántos contactos o amigos y él llega el fin de semana y estamos solos. Exacto. Sí, creo que el valor de la amistad y en general de estos valores que tenemos en los diferentes países, sociedades, en fin, los valores que están intrínsecos en nosotros, creo que es importante reflexionar sobre ello para Ujú. poder justamente tener mucha claridad y no construir fantasías. Eso es Pues importante. queremos agradecerte, Rubí, por este webinar, por este tema tan interesante y sobre todo por la reflexión que nos provoca a partir de un ejercicio de introspección, porque creo que depende de cada uno mirarse en este espejo y considerar si es necesario parar, si es dosificar o si es solo una alerta. Pero por todo esto y más, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, doctora Rubicelia Valencia, para Sí, despedirnos? por supuesto. Mira, dentro de la investigación que hicimos de las miles de entrevistas que realizamos con jóvenes, una de las cosas que ellos pedían es que si ellos no podían tener límites, pedían que hubiera alguien, ya sea sus padres o sus maestros, que pudieran ayudarles a identificarlo y a que ellos pudieran tener límites y que pudieran tener actividades alrededor que les permitiera estar alejados de la tecnología. Los mismos jóvenes están pidiendo que se les oriente y nosotros muchas veces no sabemos cómo orientarlos. Entonces, es bien importante que como formadores pudiéramos acercarnos a la tecnología desde otra perspectiva que nos permita justamente aprovecharla para nuestro bienestar y poder educar también en las consecuencias para poder hacer conciencia. La concientización de lo que está sucediendo, no podemos abstenernos de la tecnología, pero sí podemos justamente ser conscientes de hacia dónde va, qué es lo que está provocando en nosotros y cómo podemos detenerla. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Rubí. Muchas gracias, doctora Rubicelia Valencia, por su disposición y por toda la información que pues hoy nos ha compartido. Muchas gracias, doctora. Que te vaya muy bien. Extendemos a todas las usuarias y usuarios que nos acompañan a seguirnos en redes sociales para aprender más sobre este tema y otros temas relacionados. Y también los invitamos a ingresar a www.mexicox.gov.mx para conocer toda la oferta formativa para estudiantes, docentes y público en general. Y no olviden visitar nuestra página aprende.gov.mx. Allí podrán pues revisar la programación en vivo de nuestro canal Ingenio TV y por supuesto toda la programación de Aprende en Casa. Ahora sí, para concluir, de nueva cuenta, muchas gracias a todas y todos los que participaron con sus preguntas y reflexiones. Y recuerden que pueden obtener su constancia de participación si ingresan al chat y responden unas sencillas preguntas, las preguntas del cuestionario. Nos vemos próximamente en otra emisión sobre oferta formativa para las y los docentes. Pásenla muy bien, hasta pronto.